En el despiadado campo de concentración de Buchenwald reinaba una figura tan cruel como sádica, Ilse Koch. Junto a su esposo, esta mujer ejerció un poder absoluto sobre los prisioneros, sometiéndolos a un régimen de terror inimaginable. Las órdenes de muerte salían de sus labios sin remordimiento y se deleitaba presenciando la tortura y el asesinato de los más desfavorecidos. Su hogar, a diferencia de uno normal, se adornaba con horrendos recuerdos, objetos elaborados con nada menos que piel humana. El número de víctimas que Ilse Koch presuntamente ocasionó la ha convertido en una de las figuras femeninas más perversas de la historia, no solo del siglo XX. Nacida con el nombre Margaret Ilse Kühler el 22 de septiembre de 1906, su vida tuvo unos comienzos bien modestos en la ciudad de Dresde, Alemania. De niña, nadie podría haber adivinado que crecería para convertirse en una persona malvada, ya que quienes la conocieron aseguran que era amigable y alegre, además de ser popular en la escuela. Su padre era obrero y su madre ama de casa. Al igual que otras niñas alemanas de la época, Ilse aprendió a cocinar, limpiar y cuidar del hogar. Dejó la escuela para comenzar a trabajar a la edad de 15 años como taquígrafa en una empresa tabacalera. Asimismo, obtuvo experiencia como contadora. A los 26 años, en 1932, se unió al partido nazi. Su afiliación se puede explicar en parte por su contexto socioeconómico. Proveniente de una familia humilde, ella experimentó de primera mano las dificultades de la Alemania devastada por la Primera Guerra Mundial. En este escenario, las promesas del nazismo resonaron con fuerza entre las clases bajas. La ideología nazi ofrecía una solución aparentemente simple a los problemas del país: recuperar la grandeza nacional, superar la crisis económica y restaurar el orden social. La afinidad de Ilse con los ideales nazis fue más allá de una simple adhesión al partido. Cuando Adolf Hitler llega al poder en enero de 1933, se convirtió en una ferviente defensora de la ideología de la raza aria, adoptando una postura antisemita radical. Esta postura era común entre los miembros del partido nazi y se basaba en la falsa creencia de la superioridad racial del pueblo alemán. La participación social de Ilse en actividades relacionadas con el partido nazi, especialmente en el destacamento local de las SS en Dresde, le brindó la oportunidad de conocer en 1934 a Karl Otto Koch, quien se convertiría en su futuro esposo. Karl, 9 años mayor que Ilse y ya divorciado de su primera esposa, era un miembro prominente de las SS. En 1936, Ilse, completamente entregada al nazismo, siguió a Karl al campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín, donde él había sido asignado como director del lugar. Este traslado marcó el inicio de su inmersión en el mundo atroz de los campos de concentración nazis. Como comandante de Sachsenhausen, Karl Koch no solo se limitó a supervisar el maltrato de los prisioneros, sino que se involucró activamente en ello. Obligaba a los reclusos a meterse en jaulas para perros y comer de los platos sucios, forzándolos a arrodillarse y ladrar ante su presencia. Aquellos que se negaban eran sometidos a golpizas severas. En casos de mayor resistencia, recurría a métodos aún más dantescos en donde se utilizaba alquitrán caliente sobre las víctimas. El comportamiento inhumano de Karl no pasó desapercibido para las autoridades nazis, quienes vieron esto como una, entre comillas, habilidad valiosa para administrar un campo de mayor tamaño. Ilse, lejos de sentirse intimidada por la reputación brutal de su esposo, se vio fascinada por ella. En lugar de horrorizarse, encontraba placer en la violencia y odio que rodeaban a Karl. Lejos de ser la simple esposa de un comandante nazi, se convirtió en una cómplice activa de los crímenes cometidos en Sachsenhausen. La pareja se casó en 1937, llegando a tener un hijo y 2 hijas. Artvin, nacido en 1938, Gisela en 1939 y Gudrun, esta última fallecería de neumonía a los 4 meses de nacida en febrero de 1941.
El matrimonio Koch fue una unión que se basaba en la afinidad ideológica, el gusto por el poder y la crueldad. En julio de 1937, Karl renunció a su puesto en Sachsenhausen para asumir el reto de establecer y comandar el campo de concentración de Buchenwald. La pareja Koch supervisó personalmente la construcción de Buchenwald y eligió la descarada inscripción en la entrada del campo, Jedem das Seine, que en español sería «a cada uno lo que se merece». Esta frase, cargada de significado, pretendía enviar un fuerte mensaje a los prisioneros sobre su destino, que el trato inhumano que recibirían era merecido. Buchenwald se diferenciaba de los demás campos, como Auschwitz, por ejemplo, por la ausencia de cámaras de gas. Su objetivo principal era explotar a los prisioneros como mano de obra esclava en la producción de bienes para el Tercer Reich. A diferencia de otros campos donde la esperanza de vida era apenas unos pocos meses, los prisioneros de Buchenwald podían ser mantenidos con vida por más tiempo. Los Koch aprovecharon su posición privilegiada para mandar a construir una lujosa residencia dentro de los terrenos de Buchenwald, lo cual contrastaba con la miseria de los prisioneros que la rodeaban. En la sociedad nazi, las mujeres eran encasilladas en un papel doméstico idealizado. Debían ser abnegadas amas de casa, fuertes ante las circunstancias y leales a sus esposos. Los líderes del partido nazi, por su parte, tenían la obligación de dar el ejemplo con su conducta. Lejos de las expectativas que recaían sobre las esposas de los oficiales de las SS, Ilse elevó su estilo de vida opulento a un nivel grotesco. Ella anhelaba una existencia donde las tareas domésticas fueran un mero recuerdo y encontró en los prisioneros de Buchenwald a sus sirvientes personales. Se convirtió en la reina indiscutible del campo de concentración. Impulsada por su vanidad y desmedido afán de lujo, ordenó a los prisioneros construirle una colosal pista ecuestre techada. Este capricho, destinado únicamente a satisfacer su afición por la equitación, tuvo un costo exorbitante, equivalente a unos $500,000 actuales. Sin embargo, la equitación no era suficiente para saciar su sed de sádica diversión. En Buchenwald había una regla: cualquier prisionero que osara dirigir su mirada hacia la esposa del comandante sería ejecutado de inmediato. Consciente de ello, Ilse comenzó a vestirse de manera provocativa de forma deliberada. Ella era una pelirroja con una figura voluptuosa y a menudo lucía atuendos ajustados que resaltaban su escote, tentando a los reclusos a romper la regla. A diferencia de la mayoría de las esposas de oficiales de las SS en otros campos que preferían guardar distancia con los prisioneros, Ilse Koch fue todo lo contrario. Se deleitaba en la angustia de aquellos que morían de hambre a su alrededor. Según testimonios, cuando su esposo no estaba presente, ordenaba a los oficiales sacar a un grupo de prisioneros hombres y los obligaba a quitarse la ropa. Luego procedía a quedarse en ropa interior y se acostaba frente a ellos en el patio. Si alguno de los prisioneros la miraba o mostraba signos de excitación, era inmediatamente tomado por los guardias y ejecutado. Específicamente solicitó tener muchachos adolescentes trabajando en su casa. Los sirvientes que vivían allí dicen que les ordenaba que le llevaran el desayuno a la cama. Ella estaría acostada prácticamente desnuda y castigaba con la muerte a cualquier joven que se atreviera a mirarla. A partir de los relatos de sobrevivientes, todo apunta a que Ilse Koch poseía tendencias sádicas sexuales, encontrando gratificación en el dolor ajeno. Buchenwald, al igual que en otros campos de concentración nazis, fue escenario de atroces experimentos médicos perpetrados contra sus prisioneros. Los médicos del campo, con total menosprecio por la ética, administraban a los reclusos sustancias químicas con el falso propósito de desarrollar antídotos. En su afán por erradicar la homosexualidad, también sometieron a prisioneros homosexuales a experimentos inhumanos, inyectándoles brebajes que supuestamente los curarían y convertirían en heterosexuales. La depravación de Ilse no se limitaba a lo sexual. Encontró una macabra fascinación en los experimentos médicos que se realizaban en el campo, viéndolos como una oportunidad para llevar su sadismo al otro nivel. Cabalgando por el campo, se fijó en los tatuajes que algunos prisioneros portaban.
obsesionada con la idea de una conexión entre los tatuajes y la criminalidad, sugirió al Dr. Erich Wagner, uno de los médicos del campo, realizar un estudio al respecto. A pesar de que tal investigación era claramente ilegal, el Dr. Wagner aceptó la propuesta. Los prisioneros en cuestión serían llevados para su examen y estudio, y nunca se volvió a saber de ellos. Se extendieron rumores por el campo que Ilse Koch había ordenado al doctor que utilizara las diferentes pieles tatuadas para crear objetos grotescos para su hogar, como cubiertas de libros, lámparas, guantes e incluso un bolso de mano. Ella vio esto como una oportunidad para crear regalos de Navidad únicos y ordenó a un grupo de prisioneros judíos que fabricaran en grandes cantidades estos artículos hechos de piel humana. Durante las fiestas enviaba estos espeluznantes obsequios a los oficiales de las SS de otros campos de concentración. Reportes sugieren que Ilse mantenía relaciones extramaritales con el doctor Valdemar Joven, médico del campo de Buchenwald. Cuando su esposo Karl se ausentaba por sus funciones nazis, Ilse presuntamente pasaba las noches en la casa del doctor Joven. Esto sugiere que Ilse buscaba la compañía de hombres que, al igual que ella, carecían de escrúpulos, ya que es bien sabido que Joven se dedicaba a realizar experimentos médicos brutales en los prisioneros. La caída de la pareja Koch como amos y señores de Buchenwald empezó a finales de 1941. Josías de Waldeck-Pyrmont, quien era jefe de la policía y de las SS en la región de Weimar, se vio obligado a iniciar una investigación sobre Karl Otto Koch. Diversos rumores sobre corrupción y malversación de fondos por parte de Karl habían llegado a su oficina. Después de descubrir evidencia significativa de aquellas acusaciones, Waldeck ordenó su arresto el 18 de diciembre de 1941. A pesar de las pruebas reunidas en su contra, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, intervino en favor de Karl y ordenó su liberación tras el arresto inicial. No obstante, no regresó a Buchenwald, sino que fue enviado a comandar el campo de concentración de Majdanek. Ilse permaneció viviendo en el asentamiento de las SS dentro de Buchenwald. El 24 de agosto de 1943, un nuevo giro del destino marcó el final de la libertad temporal para la pareja. Una nueva investigación encabezada por el juez de las SS, Konrad Morgen, condujo al arresto tanto de Karl como de Ilse Koch. Los experimentos que ambos orquestaron en Buchenwald eran en su mayoría iniciativas siniestras e improvisadas. Carecían de aprobación oficial del régimen nazi, ya que este tipo de investigaciones pseudocientíficas requerían la autorización de altos mandos del partido. Los experimentos médicos con prisioneros solían tener un propósito específico que sirviera a la ideología nazi, como demostrar la superioridad de la raza aria y la inferioridad de los grupos considerados indeseables, justificando así el genocidio que llevaban a cabo. Sin embargo, la tortura y el asesinato de prisioneros con el único fin de tener sus tatuajes a modo de souvenir jamás podrían justificarse, ni siquiera bajo la retorcida moral del nazismo. La influencia que Ilse Koch ejercía sobre los hombres a su alrededor era tal que incluso fue capaz de convencer al Dr. Erich Wagner de quebrantar los protocolos establecidos. Esta habilidad manipuladora le permitía controlar a quienes la rodeaban, satisfaciendo sus deseos sin importar las consecuencias. No dudaba en usar su poder para destruir las carreras de aquellos que no se plegaban a sus miserables caprichos. Luego de casi 14 meses detenidos, finalmente se les llevó a juicio en diciembre de 1944. Si bien las pruebas presentadas revelaron el papel manipulador de Ilse en los actos terribles cometidos en Buchenwald, el juez nazi dictaminó que la responsabilidad final recaía sobre Karl en su calidad de comandante del lugar. Al ser él quien ostentaba la máxima autoridad, era responsable de las decisiones sobre los métodos de exterminio empleados y el manejo de los fondos del campo. Mientras que Ilse Koch fue absuelta de los cargos, su esposo Karl fue declarado culpable y condenado a muerte, siendo ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 5 de abril de 1945.
poco antes de la liberación de Buchenwald por parte de las fuerzas aliadas. Tras meses de reclusión en la prisión de la Gestapo en Weimar, Ilse fue puesta en libertad y se mudó junto a sus 2 hijos a un pequeño apartamento en la ciudad de Ludwigsburg, buscando una aparente vida normal. Sin embargo, su libertad duró poco. El 30 de junio de 1945, mientras caminaba por las calles de Ludwigsburg, fue reconocida por un ex recluso de Buchenwald. Este encuentro fortuito desencadenó su arresto por parte de las autoridades de ocupación estadounidenses. Para entonces, los relatos de Buchenwald habían trascendido las fronteras del campo. Historias como los cadáveres apilados enfrente del crematorio, la colección de objetos hechos con pieles humanas y de órganos expuestos en vitrinas de cristal, las cabezas encogidas usadas como pisapapeles y los miles de prisioneros hacinados en barracas se convirtieron en relatos de terror que resonaban entre la población. El nombre que más destacaba entre la enorme cantidad de atrocidades narradas era lógicamente el de Ilse. En el juicio, llevado a cabo por un tribunal militar estadounidense, Ilse se aferró a la mentira, insistiendo en que los objetos de su colección estaban elaborados con piel de animal y no de restos humanos. Sin embargo, la realidad era otra. Muchos de estos objetos mostraban tatuajes, una evidencia irrefutable de su origen. Además, un grupo de prisioneros judíos sobrevivientes de Buchenwald testificaron de manera contundente. Las víctimas contaron cómo, durante su cautiverio en el campo, su única tarea era la creación de los mencionados objetos, todos a petición de la propia Ilse. Lejos de mostrar arrepentimiento o pesar, se presentó en las grabaciones del juicio como una figura desafiante e indignada, como si fuera ella la que estuviera siendo injustamente acusada. Aun cuando la existencia de estos objetos era innegable, el papel de Ilse como instigadora seguía siendo incierto. Sucede que las acusaciones recaían principalmente en los testimonios de los prisioneros, lo que desde un punto de vista legal podía ser considerado como prueba circunstancial. Dicho de otra forma, los testigos que la acusaban no habían presenciado directamente lo que contaban, sino que basaban sus testimonios en lo que habían escuchado de otros. En medio del desolador ambiente dentro de la prisión de Landsberg, Ilse quedó embarazada producto de una relación con otro recluso alemán. En octubre de 1947, tras dar a luz a su 4º hijo, a quien llamó Uwe Kohler, se vio forzada a entregarlo a las autoridades de bienestar infantil de Baviera. El gobernador militar de los Estados Unidos en la zona de ocupación alemana, el general Lucius Clay, consideró en 1948 que la evidencia física no era suficiente para condenarla a muerte. En su lugar, se le impuso cadena perpetua que terminó siendo cambiada a una pena de tan solo 4 años. La noticia de la reducción de la condena de Koch generó una gran controversia en los Estados Unidos. Las páginas editoriales de los principales periódicos cuestionaban si el ejército estadounidense había perdido su capacidad de juicio sólido, a la vez que afirmaban que Ilse era una desviada sexual que había mandado a matar prisioneros por sus pieles. Ante la creciente presión tanto del público como de la prensa, un grupo de senadores estadounidenses resolvió investigar las circunstancias de la reducción de la condena de Ilse. Finalmente, la investigación del Senado recomendó que fuera juzgada de nuevo, no por el ejército estadounidense, sino por el recién independizado sistema judicial de Alemania Occidental. Ni bien Ilse fue liberada en 1949, se enfrentó a un tercer y último juicio por sus crímenes. En esta ocasión, la justicia fue implacable. El 15 de enero de 1951 fue condenada a cadena perpetua y a la pérdida permanente de sus derechos civiles. Uwe Kohler, el último hijo de la apodada Bruja de Buchenwald, vivió una infancia marcada por la inestabilidad. Trasladado de un hogar de acogida a otro, nunca conoció la estabilidad de una familia común y corriente. En 1966, mientras trabajaba como vendedor de seguros, la curiosidad por sus orígenes lo llevó a buscar su certificado de nacimiento. El descubrimiento de la identidad de su madre y los detalles escabrosos de su juicio en los periódicos lo confrontaron con la realidad devastadora. A pesar del pasado monstruoso de su madre, Uwe finalmente se armó de valor para conocerla.
El encuentro fue emotivo, ya que Ilse, quien rara vez recibía visitas, se mostró radiante de alegría al verlo. Con su característico cinismo, le aseguró a V que todas las acusaciones en su contra eran falsas, pero este, consciente del papel de su madre en el campo de Buchenwald, no podía evitar albergar serias dudas sobre la veracidad de sus palabras. Aún así, su anhelo por conocer a su figura materna lo impulsó a buscar la aceptación de Ilse, llegando a visitarla una vez al mes. En sus visitas a la prisión, buscaba simplemente conectar con ella como persona, tratando de no tocar el tema de su pasado oscuro, algo que era difícil de evitar. V se convenció de la inocencia de su madre y a instancias de ella contrató un abogado para cambiar la medida de cadena perpetua, pero no tuvo éxito. Consciente del fracaso de su hijo en conseguir la apreciada libertad, Ilse pierde toda esperanza en la vida. En algún momento de la noche del 1 de septiembre de 1967, Ilse Koch cogió un lápiz en su celda y escribió una breve nota de despedida a V. Acto seguido, se quita la vida y lo hizo sin jamás pedir perdón por ser parte del Holocausto. Curiosamente, 9 meses antes, en enero de 1967, su primer hijo, Arvin, se suicidó incapaz de separarse del pasado de su familia. Su otra hija, Gisela, se sabe que se distanció de su madre y llegó a casarse. Tras el suicidio de su madre, V inició una campaña para limpiar su nombre. Al observar que 3 tribunales diferentes no habían podido condenarla por delitos capitales graves, él esperaba cambiar la narrativa que la condenaba como la bruja de Buchenwald. En 1971 se acercó al diario estadounidense New York Times con la esperanza de publicar la versión de su madre sobre los hechos, que no era más que una historia plagada de mentiras y medias verdades con las que pretendía exonerarla. Sin embargo, sus intentos por reescribir la historia y presentar a Ilse como una víctima de las circunstancias no encontraron eco en la opinión pública. Ilse Koch es un tenebroso recordatorio de la capacidad que tiene el ser humano para la crueldad y la deshumanización. Su vida y sus actos durante el Holocausto ejemplifican hasta dónde puede llegar la maldad cuando se combina con el poder absoluto y la ideología extremista. La historia ha condenado a esta mujer por lo que hizo, pero las complejidades de su vida y las motivaciones reales detrás de sus acciones siguen siendo objeto de debate. Esperamos que hayas aprendido mucho con este video. De ser así, no olvides dejarnos un like, de comentar qué video histórico te gustaría que hiciéramos en el futuro y mientras tanto, mira estos otros videos que tenemos para ti.